Muy buenas tardes, arrancamos este último espacio dentro del ciclo Soria Saludable que cumple, como les venimos contando, su 26ª edición, dedicado en esta ocasión a la atención hospitalaria. Como siempre, agradecer a todos los profesionales que han pasado por aquí, en especial a los que pasan hoy, porque estamos en plena lucha contra la pandemia en esta tercera ola que se está mostrando especialmente virulenta también en la provincia de Soria, también en toda la geografía nacional. Nos acompaña María José Fernández en esta tarde de martes, que es jefa del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Asistencial de Soria. Cuando oyen aquello de la UCI, estamos dando vueltas a la situación de la UCI y nos alegramos cuando baja la ocupación y nos alarmamos mucho también cuando sube y casi llega al límite. Bien, pues aquí está la responsable, la jefa. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Hola, buenas y muchísimas tardes. gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias a vosotros. Decíamos, la situación es tan alarmante, sí que es verdad que jugamos mucho con las cifras y más bien los medios de comunicación llevamos ese registro numérico y también tenemos que darnos cuenta que detrás hay personas, ¿no? No sé si a veces olvidamos que detrás de las cifras, la ocupación, el número de camas habilitadas, hay personas profesionales y también, como no, pacientes. Sí, hombre, yo creo que muchas veces se olvida. Es una cosa que especialmente me molesta, ¿no? Cuando dicen, hay tantas camas, yo digo siempre, pero es que un puesto de UCI es mucho más que una cama, o sea, es mucho más que una cama, que un respirador, es gente, son profesionales médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, señora de la limpieza, o sea, es que hay mucho detrás de un puesto de UCI. Entonces a mí sí me molesta especialmente, porque es que ninguna cama hospitalaria se monta de cualquier manera. Y yo creo que un puesto de UCI pues requiere personal especialmente preparado. Entonces no se puede improvisar de una manera de un día para otro, ni mucho menos. Entonces sí, es verdad. En la primera ola a la UCI soriana ya se le vieron las costuras, las carencias ante una pandemia que nadie esperaba, obviamente. La segunda ola pues tal vez fue más leve y fueron mejor las cosas, pero ahora en esta tercera ola yo no sé si la ampliación, los refuerzos o no han llegado como deberían haber llegado, o al final esto nos está superando. Hombre, yo creo que es que nos está superando lo que dices. La segunda ola pues fue bastante controlable, entonces bueno, pero ahora esta tercera ola la verdad que pinta muy mal. Yo sí que estoy asustada, a mí me está recordando mucho al mes de marzo, ¿no? Ahora mismo, pues esta mañana cuando he salido de trabajar a las 3, de las 14 camas teníamos 13 ocupadas. Hay 2 enfermos, porque esta mañana mismo ha habido 2 ingresos en UCI. Hay otros 2 pacientes en reanimación. Y es que ahora mismo, pues bueno, ya lo comentará luego Marta, pero ahora mismo hay muchísimos pacientes hospitalizados y ya sabemos que la UCI, o sea, pues va siempre como una semana de retraso. Y siempre un 10% o así de los que ingresan en planta acaban en UCI. Si esta mañana había 86 o así pacientes en interna, pues muchos de ellos acabarán en la UCI. Entonces, pues yo creo que la cosa está muy mal y que los medios llegan hasta donde llegan, ¿no? Y Soria llega hasta donde llega a nivel de profesionales, de materiales, de todo, ¿no? Entonces yo la verdad que sí que estoy preocupada, sí. Tras esa segunda ola que sí que nos dio un cierto respiro y donde Soria estuvo mejor, incluso mejor que la media nacional, la media autonómica, yo no sé si el hecho de vivir tanto el presente invita a que aparquemos los problemas y tal vez era en ese momento donde habría que haber puesto más medios, porque no es normal que cuenten incluso con menos personal que anteriormente, ¿no? Sí, de hecho contamos, bueno, a nivel de facultativos 2 menos que cuando la anterior ola. Y bueno, pues menos mal, de momento estamos todos sanos, no nos han tenido que confinar, entonces, pero es verdad, a nivel de profesionales, ya te digo, 2 menos a nivel de médicos. Enfermeras, bueno, de momento pues sí que van poniendo, pero también pues si hay que abrir más puestos, pues pero es que no hay enfermería, no hay auxiliares, no hay en las listas, ¿no? Entonces, y profesionales médicos,
Pues pasa, nosotros ahora mismo ya tenemos que hacer 2 personas la guardia de cada día. Entonces, somos 6 médicos y un residente, o sea, 6 adjuntos y un residente, 2 haciendo guardia cada día, pues imagínate, ¿no? O sea, que es 2 guardias a la semana, más quedarte a la mañana siguiente a ver enfermos. Son guardias especialmente duras, ¿no? Ya te digo, nadie hemos cogido una baja, nadie, es gente que yo lo digo siempre, ¿no? Todo mi equipo es gente que siempre me responden, que hacen horas, que vienen fuera de horarios, pero da miedo que podamos fallar cualquiera de nosotros, ¿no? Porque el virus está allí, ¿no? Nadie está libre, ya lo ven testimonios que nos dan más motivos incluso para extremar más las precauciones. En la primera ola se trasladó algún paciente a Logroño, al Hospital de San Pedro, que creo recordar, también a Valladolid, no sé si a Burgos, pero es que ahora uno mira a su alrededor y ve las UCIs de esos hospitales, tal vez el de Burgos, y no sabemos si lo de Burgos fue fruto de ese cierre que ha tenido más duro que tanto en Aranda como en Burgos, como en Miranda de Ebro, más duro que en otras provincias. Ahora van un poco mejor y pueden dar cabida a pacientes de otras provincias, pero tal vez eso pronto se acabe. Uno mira alrededor y ¿dónde manda a los pacientes? Porque las UCIs de otras provincias también están colapsadas casi. Eso es yo, porque la verdad que la otra vez eso era una salida que siempre la teníamos allí. La verdad que no tuvimos problemas una vez hablado con ellos para trasladar a algunos, pero ahora Valladolid, por ejemplo, está muy mal, que la vez pasada no estuvo tan mal. Burgos, lo que dices, probablemente Burgos fue al revés, la segunda ola fue muy fuerte, que de hecho tuvimos nosotros que acoger hasta un total de 5 pacientes de la UCI de Burgos. Entonces, y ahora, bueno, pero con todo tiene una incidencia bastante alta y a ellos les están llegando pacientes de Segovia, les están llegando allí. Entonces, pues es que no va a haber sitio, en las UCIs no va a haber sitio para poder trasladar a nuestros pacientes, o sea que la cosa se está complicando, sí. Bien, pues ya lo ven, los medios no han cambiado mucho, no han evolucionado por lo menos a mejor numéricamente. Lo que sí que habrá cambiado, evolucionado, es la experiencia de los facultativos, de los profesionales a la hora de abordar a los pacientes, ¿no? O sea, en la primera ola no sabemos qué pasa, qué es este virus, cómo lo tratamos, y ahora ya, sin embargo, supongo que, ahora que se habla tanto de protocolos, hay unos protocolos que siguen y redundan en beneficio del paciente, ¿no? Yo creo que sí, que eso sí que hemos mejorado mucho, ¿no? La experiencia es un grado y eso es verdad, ¿no? Antes pues los ingresos de los pacientes nos costaban mucho más, todo, ¿no? Y ahora pues ya a veces ya lo vamos siguiendo y se hace todo de una manera mucho más coordinada, mucho más rápido, sabes ya sobre todo los tiempos, ¿no? Sabes calcular cuando pues eso, cuando van a mejorar, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea que ya sabes un poquito la evolución que van a llevar, que eso es muy importante. Y luego también yo creo que el personal pues también de alguna manera pues te coordinas también mejor, ¿no? Y sabes pues la manera cuando tienes que pedir determinadas pruebas, tal, porque ya un poquito la experiencia te va haciendo, ¿no? Que sepas por dónde te tienes que encaminar. Yo creo que también hemos incorporado, yo creo que eso sí, unos sistemas de oxigenación y ventilación a nuestra práctica diaria, que yo creo que esos son nuevos y yo creo ya los tuvimos al final de la otra ola y ahora ya los tenemos y yo creo que eso está siendo un avance muy importante porque está permitiendo que muchos enfermos no haya que intubarlos y conectarlos a un respirador. Entonces eso acorta mucho la estancia hospitalaria porque esos pacientes pues no sufren tanta atrofia muscular, entonces no necesitan tanta rehabilitación y yo creo que eso es una de las grandes cosas que hemos mejorado, ¿no? Porque así esos pacientes yo creo que pueden salir antes a la planta e incluso pues pronto antes a casa, ¿no?
Porque el tiempo de espera en la UCI se ha visto reducido, ¿no? Para aquellos que lo superan, porque hemos conocido a personas que han estado 70, 80 días en la UCI, que es una barbaridad estar todo ese tiempo fuera de juego, paralizado, luchando contra el virus, con tu cuerpo, ¿no? Y al final deja unas consecuencias, como bien comentas, graves. Ahora el tiempo de estancia en la UCI se va viendo reducido, ¿no? Hay de todo, porque ya te digo, hace relativamente poco dimos de alta a una paciente que esa era de la segunda ola y esa había estado 2 meses con nosotros y seguirá ingresada, o sea que sigue habiendo pacientes, es lo que no sabemos, ¿no? El gran desconocido que es este virus, porque a determinadas personas les ataca tanto, ¿no? Y tienen tantas complicaciones, entonces siempre hay determinados pacientes que sí, que hay que intubarlos, se quedan con el respirador, hacen multitud de complicaciones y en los 2 meses no se los quita nadie, ¿no? O sea que eso sigue habiendo. En general las estancias se han acortado, pero también a mí me está llamando, sobre todo en la segunda ola, pero esta tercera ola tenemos varios pacientes que llevan camino de que su estancia se prolongue mucho tiempo, ¿eh? O sea que yo de verdad que, no sé, no quiero ser pesimista, pero yo la verdad que sí que estoy muy preocupada por esta tercera ola. ¿Cómo es ese proceso? Hablamos de ese proceso de humanización, porque si algo caracteriza a esta enfermedad, a este virus, es que te deja cao, fuera de juego, con la imposibilidad de conectarte con los tuyos. Ya cuando estás en la UCI estás luchando contra el virus casi en exclusiva, y vosotros yo creo que sois facultativos, claves a la hora de no solo ver números, no solo ver análisis y radiografías, sino también de estar cerca, ¿no?, del paciente. ¿Cómo se lleva ese proceso de humanización cercano con el paciente y con la gente que está fuera, con los familiares? Bueno, pues yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Y de hecho, pues muchos de los pacientes, estos que a veces han salido en la tele, ¿qué tal? Pues ya la verdad que ya durante ese tiempo y luego después pasan a ser un poco como nuestra familia, ¿no? Y luego cuando hablamos con ellos y todo igual, porque es que, date cuenta, son pacientes que a lo mejor se despiertan después de 2 meses en coma inducido. Por la medicación que se les ha puesto, muchos de ellos pues tienen delirios tremendos, o sea, ellos mismos te lo relatan, ¿no?, que tienen pesadillas de que les está pasando algo malo a ellos, a su familia. De repente se despiertan en un medio que no conocen. La mayoría no se pueden mover ni brazos ni piernas, tienen unos delirios tremendos. Entonces, ese camino, esa lucha por volver a la realidad, yo creo que ese es el momento en que nosotros les acompañamos, ¿no? Porque intentar explicarles pues, que están en la UCI, que han tenido una neumonía, que su familia está bien, que tal, y parece que lo han comprendido, pero enseguida te vuelven a preguntar otra vez, ¿no? Entonces, en la vuelta a la realidad yo creo que es muy importante. Yo creo, aquí quiero resaltar la labor de enfermería y auxiliares, ¿no? Como con todo el trabajo que tienen, sacan tiempo pues para estar con ellos, que sí, que tus hijos, que están bien, que han llamado, que tal. Y luego ya cuando ya empiezan a estar más conscientes, seguimos haciendo videollamadas, ¿no?, con las familias, ¿no?, que la verdad que yo me pongo también en el lugar de las familias, ¿no? Las familias lo esperan como agua de mayo, ¿no?, porque nosotros nos llaman ellos cada 24 horas, ¿no?, las familias. Entonces lo que nos dicen, es que no te puedes imaginar las 24 horas qué angustia tenemos hasta que nos decís, está igual. Dice, si la mayoría se lo piden que les digas, está igual, ¿no? ¿Y cómo es ese momento en el que al paciente se le cierran los ojos y le dice, te vamos a tratar, vas a estar un tiempo luchando contra el virus? Esa última mirada antes de proceder a dormirse en la UCI, supongo que son unos ojos llenos de ¿qué me está pasando?, de incertidumbre, de miedo. Ya lo habéis sentido unas cuantas veces con muchos pacientes, ¿no? Dan mucha pena. Yo es que de verdad que me gustaría que toda esta gente que dice que no pasa nada, que tal, que fueran un día a trabajar con nosotros. Es que las caras de angustia y de pena, ¿no?, porque muchos de ellos saben que se les va a dormir, pero no saben que si se van a poder despertar, ¿no? Y les dices normalmente a la familia, sí, pues mira, lo vamos a sedar porque ya esos pulmones no dan más de sí, entonces los vamos a sedar y a intubar. O sea, la angustia de esas familias y la angustia de los pacientes, ¿no?, que
o sea que, bueno, que los vas a dormir, pero muchos saben, porque a lo mejor la primera ola no se sabía, pero ahora ya saben la gravedad de lo que hay, ¿no? Y dicen, a lo mejor no se pueden despertar, ¿no? Entonces tienen pues una angustia tremenda lo que sienten, ¿no? Que, pues eso, el miedo de a ver lo que puede pasar. Vamos terminando, pero sí que me gustaría lanzar, que nos ayudaras también a lanzar ese alegato en favor de la sanidad, sobre todo cuando vivimos momentos de calma, cuando las cosas van bien y parece que aparcamos lo que luego se manifiesta de una forma u otra como relevante para nuestra vida, decisivo, ¿no? Para nuestro día a día. Como digo yo, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y nos acordamos mucho de la sanidad cuando llegan estos momentos. Pues, vemos sus carencias, vemos la falta de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que habría que poner el foco y yo creo que jornadas como esta ayudan tal vez a focalizarnos en lo importante. Pues yo creo que efectivamente que hay que tener en cuenta, yo distinguiría como dos partes. Por un lado, pues a nivel de instituciones, de gerencias o tal, que a veces se han dejado escapar a profesionales, que yo es que eso lo he vivido, ¿no? Dentro de mi servicio, profesionales que incluso que eran gente de Soria, que se querían quedar, que tal, y a lo mejor no se ha facilitado que se quedaran y ahora pues a lo mejor los estamos echando de menos, ¿no? O sea que yo creo que no se ha valorado y yo creo que hay que intentar por todos los medios que la gente que se quiere quedar en Soria, porque no es mucha la gente que se quiere quedar en Soria, que se pueda quedar, facilitarles que se queden en Soria. Entonces, yo sí quería un llamamiento a nivel institucional para, de alguna manera, que no se nos olvide esto, que luego no van a venir, no van a estar dispuestos para cuando les llamemos a venir. Y luego a la sociedad en general, que todo esto que nos puede pasar a cualquiera, que todos conocemos a alguien que está muy malo, que se ha muerto el tío, el primo en la UCI, que es que esto no es broma, o a lo mejor no les pasa del COVID, pero salen de aquí, les cae una teja y no tienen cama en la UCI porque está ocupada por COVID, ¿no? Entonces que es la patología COVID, pero la patología no COVID y que nadie estamos libres. Ojalá pudiéramos estar libres, ¿no? Y que nos fuera a pasar. Entonces yo creo que un poquito hacer un llamamiento a las dos partes. Sin duda, porque hay otras dolencias, y lo hemos repetido aquí muchas veces, aparte de las derivadas del coronavirus. María José Fernández, jefa del servicio de la UCI, mucho ánimo, porque queda mucho trabajo por delante y sobre todo muchas gracias y felicidades a ti y a todo tu equipo, sobre todo por las condiciones en las que estáis trabajando y ante una pandemia que nos está poniendo a prueba a todos, así que muchísimas gracias. A vosotros. Bien, seguimos adelante en este último espacio dedicado a Soria Saludable, dedicado a la atención hospitalaria, y en ese atril donde normalmente están los invitados tenía que estar María Luisa Serrano, jefa del servicio de pediatría, pero ya lo ven que esto del virus no respeta ni a nada, ni a nadie, ni atiende a tiempos de grabación, o si es un programa es en directo o es en diferido. La cuestión es que María Luisa Serrano está con buen criterio, con sabia decisión, guardando cuarentena en su hogar, y con ella, para que esté aquí presente de alguna manera, hemos contactado, como se hace actualmente, vía Zoom, y aquí les dejamos sus reflexiones acerca del servicio de pediatría del Hospital Santa Bárbara y de cómo han trabajado durante esta pandemia. La verdad es que dentro de lo horrible que está siendo esta pandemia, que los niños se hayan visto poco afectados ha sido una salvación, porque imaginaos si se están colapsando las UBIs de adultos, que hay muchísimos puestos de UBIs de adultos, UBIs de niños no hay tantas, entonces habría sido un desastre, aparte de la carga emocional que supone que los niños se pongan enfermos, que ya lo sabemos. Entonces, sí, al principio que no sabíamos si podían ser muy contagiadores o no, se está demostrando que parece que no. Eso cara a las vacunas, que parece que tampoco hay tantas, también nos viene bien. Seguro que es algo del sistema inmunitario. La respuesta de la inmunidad en los niños es diferente a los adultos por inmadurez. O sea, además está viendo, es que los recién nacidos, que parecería que es un grupo muy inmunodeprimido y que debería afectarse muchísimo, para nada, no han tenido nada. Y según van siendo más mayorcitos, sí que hay algunos que han hecho una respuesta de estas multisistémica, que sí que ha habido casos,
pero debe ser un problema de la respuesta inmunológica que es, bueno, seguro que es diferente y probablemente menor en los niños, porque, bueno, ya lo sabéis, parte de las complicaciones que tienen los adultos no es por el mismo virus, sino por la propia respuesta que hace su sistema inmunitario contra el virus que ataca a tu propio organismo. Entonces, el tema que llamamos nosotros de la plasticidad neuronal, pues ellos son plásticos para todo y se adaptan a todo. Y si ellos ven que esto es lo normal, lo aceptan y bueno, es darles otras cosas, como es el estar más con los padres o, bueno, pues el entorno no son tantos niños, pues son sus 4 amiguillos con los que pueden estar. Y un detalle es el tema de las mascarillas, es alucinante. O sea, vienen a la consulta niños con 2 años, con su mascarilla puesta, ni se la tocan, ni protestan, bueno, es alucinante. O sea, se portan súper bien. Y en urgencias igual, cuando bajas a verlos, están todos con su mascarilla, que los mayores te cuentan, ¿no? Que los viejitos todos se quitan la mascarilla, empiezan a ir a todos. Los niños, una pasada, pero una pasada. Yo digo, esto es como cuando te ponen zapatos de pequeño y vas con los zapatos. Y si siempre has ido descalzo, pues un adulto jamás se lo va a poner y lo lleva fatal, y un niño te pone los zapatos y aprende a ir con zapatos. Entonces, con las mascarillas, igual que con el vivir de otra manera, es alucinante. Son vivencias que tienes a lo largo de tu vida. Evidentemente, va a depender mucho de cómo sus padres lo hayan llevado. Yo creo que si los padres cuando están en casa con los niños están felices, hacen juegos, y no están hablando todo el día del bicho, del coronavirus y lo meten como algo más en la vida y no como lo principal en lo que estamos viviendo, que por desgracia en muchas casas ahora es el único tema de conversación, pues yo creo que las secuelas o la afectación va a ser mínima. Es algo que pasó y yo se lo digo a mis hijos muchas veces, digo, cuando les contéis esto a vuestros hijos y a vuestros nietos, dicen, no nos harán ni caso. Digo, pues así debería ser, ¿no? Que sea algo que sobre todo para los más pequeños pase como, bueno, algo que está pasando, pero yo sigo con mi vida, ¿no? Que no sea el centro de su vida, que para nosotros, para los mayores, yo creo que se ha convertido como todo el rato estamos hablando de eso, todo. Entonces, si pudiéramos evitar con los niños eso, estaría bien. Lo más duro yo creo que ha sido el tema humano, o sea, todo lo que teníamos de puertas abiertas, de diálogo, bueno, el diálogo se ha mantenido, pero el contacto con los padres, todo eso se ha perdido obligatoriamente por evitar el contagio. Los padres en general han sido bastante, lo han entendido y nos han ayudado un montón, pero en ese sentido hemos perdido un montón. Entonces, la organización, pues limitación mucho de las visitas, prácticamente se ha limitado a un familiar, en el caso de neonatología a la madre, que sí que entraba, claro, lógicamente, a darle el pecho, porque además se ha comprobado que la lactancia materna lo protege. Y los padres solo podían visitar una vez al día y un horario muy limitado. Y luego en pediatría pues estaba solo un familiar, uno todo el tiempo. Sí que se le han ofrecido a los padres pues eso, alimentación mientras estaban, de todas las comodidades entre comillas que puede tener un hospital, pues para que no salieran de ahí y estuvieran con sus hijos. A nivel de consultas, en una fase inicial se suspendieron todas, luego ya desde junio ya empezamos con las consultas de una manera progresiva, con horarios como muy limitados para que no coincidieran niños en la sala de espera, y más o menos lo hemos conseguido. Y eso sí es verdad que lo hemos normalizado bastante. Ahora con esta ola tenemos que plantearnos, ya a partir de febrero vamos a echar un poquito para atrás porque ahora estamos en un momento en que se está contagiando muchísimo. No sabemos si es por la cepa británica o por las navidades o por lo que sea, pero ya sabéis que estamos ahora en un momento muy malo. Entonces nos hemos organizado a base de planes de contingencia, palabra horrible que hemos repetido 1000 veces, pero que ha sido así, que hacíamos un plan y al día siguiente ya no te valía y volvías a hacer otro. Algunos ni siquiera entraban en vigor y mucho despacho, mucho trabajar en ese sentido. Pero es verdad que eso nos ha servido para organizar nuestras cabezas y para saber cómo teníamos que funcionar por si llegaba a pediatría la ola. Por lo demás, la verdad es que nosotros la asistencia ha sido mínima en pediatría. En neonatología sí que hemos tenido más movimientos, sí que ha habido más prematuros y hemos tenido más trabajo, pero en pediatría las medidas de contención del coronavirus han protegido, o el virus mismo en sí ha desplazado a los otros que nos suelen afectar en
en invierno, que es sobre todo el virus respiratorio sincitial y en esta época la gripe. Esos es que están desaparecidos. Seguimos analizando la atención hospitalaria dentro de este ciclo Soria Saludable, que ya saben llega a su último espacio y lo vamos a hacer desde el punto de vista del servicio de microbiología. Queremos conocer cómo se han ido adaptando, cómo han ido trabajando y en definitiva cuál ha sido su papel y está siendo a lo largo de esta pandemia. Carmen Aldea es jefa del servicio de microbiología. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, lo primero, porque esto casi es una pausa, pero bueno, sigue rondando en estas reflexiones también el coronavirus y está presente. Creo que el servicio de microbiología, que ha jugado y juega un papel clave a lo largo de la pandemia, como tantos otros, se ha tenido que adaptar a una realidad desconocida, ¿no? Sí, la verdad es que nos hemos revolucionado y lo que no hemos hecho en 30 años nos hemos actualizado en 4 meses, ¿no? Por decirlo así. Hemos ampliado técnicas, hemos mejorado las técnicas de diagnóstico, hemos implementado un montón de técnicas en el laboratorio. Los pobres servicios de mantenimiento ya cada vez que aparecía me decían, no, otro aparato más. Digo, sí, necesito más potencia, necesitamos más técnicas. Y eso ha sido pues, un esfuerzo terrible, tecnológico, de implantación y de formación a nuestros técnicos de laboratorio y a nosotros mismos, ¿no? Que hemos tenido que montar técnicas que en la sección de biología molecular Soria no tenía prácticamente nada, derivaba todo a centros de referencia y ahora pues para bien pues lo hacemos aquí. O sea, hubo un momento, en un primer momento, que incluso algunas empresas de aquí de Soria llegaron a aportar también pues, todo ese material, esa tecnología necesaria, ¿no? La verdad es que agradecidísima, yo creo que no solo el servicio de micro, sino toda la sociedad soriana, a la empresa Copiso, que tenía un laboratorio potente de biología molecular y nos cedió completamente todos los equipos, el extractor y el amplificador. Y después de un mes de derivar muestras al Centro Nacional de Microbiología, conseguimos el 29 de marzo empezar a montar el COVID en Soria gracias al aparataje de Copiso. Y así hemos estado hasta mayo. Así que agradecida sobre todo a ellos por su cesión. Porque en esos primeros momentos, cuando había la sospecha de una persona que pudiera estar contagiada, esos análisis que viajaban hasta Madrid, creo, sí, ¿no? A Madrid, exactamente. A Majadahonda, ¿puede ser? Majadahonda, sí. A Majadahonda, había que esperar un par de días, que no llegaban, los medios de... Los médicos decían que hasta 3 días, o hasta 3 días enteros, ¿no? Entonces, los medios de comunicación levantando el teléfono, que sabemos de ese análisis, que sabemos está en Majadahonda, sí. Y era como si Majadahonda fuese Marte, ¿no? Sí. Y luego poco a poco ya, gracias a esos refuerzos, se ha podido ir haciendo aquí. Al final ha habido que adaptarse a las circunstancias y yo creo que también a pasos agigantados. Lo que decías, que lo que no se ha hecho en 30 años se ha hecho rápidamente. Efectivamente, ya digo, la sección de biología molecular no la teníamos implantada, hacíamos solo carga viral de VIH y en tiempos hicimos carga viral de hepatitis C, que por falta de, por bajo número de pruebas, pues al final también lo tuvimos que derivar, pero es que ahora, bueno, pues hacemos no solo COVID en biología molecular, las PCRs, hacemos citomegalovirus, hacemos parvovirus, hacemos herpes, hacemos varicela. Una vez que montas la tecnología ya puedes hacer cualquier cosa. Eso ha supuesto pues eso, mucho esfuerzo de formación, sobre todo a la plantilla de técnicos, que no solo han aprendido la plantilla habitual, sino que como hemos ampliado pues el doble de técnicos para la sección COVID, pues todo eso ha sido aprender y enseñar y luego pues todo lleva un tiempo de adaptación, de aprender los entresijos de cada técnica para dar los resultados, que no siempre son blanco o negro, hay muchos grises que hay que interpretar y todo eso es formarse y bueno, gracias también a mi equipo de facultativos actual y a mi equipo de técnicos se está haciendo, ¿no? Se ha podido hacer y se está continuando. Hablábamos antes con María José que nos acordamos al final cuando las cosas van mal de las carencias, de lo que se podría haber prevenido antes o haber puesto remedio. En el caso de microbiología
ha tenido que llegar una pandemia para que seamos conscientes de los servicios que ofrece este departamento y que tal vez esas mejoras que no se han producido en 30 años podían haber llegado o haberse producido de una forma más escalonada, ¿no? Ha sido poner en valor el departamento porque no había más remedio. Sí, la verdad es que recuerdo a mi antecesor, al doctor Campos, que también ha sido ponente en Soria Saludable en alguna ocasión, y siempre luchando por introducir tecnologías, pero es verdad que Soria, por la población que tiene, pues la casuística es mucho menor. O sea, ¿cuántos pacientes con, yo que sé, con trasplante de hígado tenemos para hacerle una PCR de citomegalovirus cada semana? Pues poquísimos. Pues todo eso juega en contra, ¿no? Dice, claro, siempre está el efecto beneficio, el coste económico, dice, bueno, es que no nos merece la pena poner esta técnica que me está saliendo cada prueba muy cara, lo derivo al centro de referencia y tal. Pero claro, ahora todo lo que hemos luchado antiguamente, ¿no? Ahora lo pone sobre la mesa y decir, a ver, ¿qué te merece la pena? ¿Esperar X tiempo a un resultado de una prueba con el riesgo de que la prueba se deteriore en el transporte y tal? O hacerla aquí, que te voy a llevar menos tiempo, aunque te cueste un poquito más, pero te quitas el transporte, la incertidumbre de que se estropee la muestra y te das un resultado en menos tiempo. Claro, en el COVID ha sido súper necesario, en otras técnicas, pues lo que no se veía tan necesario ahora ya por lo menos es rentable. Y bueno, pues ya no dependemos tanto de los centros exteriores y somos más potentes, ¿no? ¿Ha trabajado en algo parecido a esta pandemia? Pues no, la verdad es que yo lo he pensado durante estos meses, que siempre hemos estado con la oreja un poco, ¡ay, que viene el ébola! ¡Ay, que viene la fiebre de Crimea-Congo! ¡Ay, la gripe H1N1, ¿no? La gripe del año 2009! Parecía que hay que estar preparados, pero lo tomas como diciendo, bueno, pues vendrá algún caso, el ébola, pues vienen un par de casos, a lo mejor, pero llegará a Madrid, a Soria no va a llegar, y de repente, en una semana, como nos pasó en marzo, lo que yo pensaba, bueno, ¿aquí quién va a llegar? Pues en una semana estaba aquí, pero estaba aquí desmesurado, y pues eso yo no lo he vivido jamás. Espero no tener que vivirlo, soy joven, pero espero no tener que vivirlo en mi vida profesional otra vez, aunque, como dicen los expertos, hay que estar preparados porque probablemente las pandemias, sobre todo por virus, sean como más cíclicas, ¿sabes? Eso le iba a preguntar, porque hay una visión, no sé si un tanto apocalíptica, pero bueno, sí, cuando pasan estas cosas, luego al final parece que todo va a ir a peor, ¿no? Y hay los que pronostican que esto va a ser cada vez más habitual, que va a haber epidemias, pandemias. Esto me hace pensar en que se hace necesario, de cara a un futuro no muy lejano, ir reforzando esos sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿no? Sí, 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 desde luego eso tiene que ser, siempre tenía que haber sido, pero ahora con más razón. Es verdad que en los últimos 10 años ha habido muchos avisos de posibles pandemias, ¿no? El antiguo coronavirus, el MERS, también parecía que se iba a extender mucho, la gripe aviar, o sea, ha habido muchos conatos, ¿no? de grandes pandemias que luego pues, se han quedado un poco en el tintero, pero lo que es cierto es que es importante la vigilancia, es importante la declaración epidemiológica de los casos. Nuestro servicio tiene gala de declarar todas las enfermedades de declaración obligatoria desde hace muchos años y eso ha sido mantenido en el tiempo desde que se creó el servicio en 1985, y eso pues es un hecho en el que dice, ¿por qué hay más casos en Soria? No es que haya más casos, es que declaramos más, porque una de nuestras labores como microbiólogos es declarar esos microorganismos emergentes y de declaración obligatoria porque son importantes de salud pública, claro. Por cierto, está muy de actualidad los cribados masivos a la población. Venimos de uno en la capital soriana, también ha habido, creo recordar, en Zamora, en Segovia, también hubo en verano en Aranda de Duero. Hay una cuestión, estamos contabilizando muchos contagios en el día a día, de los datos que recibimos a través del Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León, 80, 90 positivos en las últimas 24 horas. Llegan estos cribados masivos y las cifras suelen ser muy reducidas. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que depende mucho de la incidencia de la enfermedad en ese momento.
Desde que aparecieron los test de antígenos como herramienta diagnóstica, se han hecho varios cribados, incluso en poblaciones, pues en Olvega, en San Esteban, en San Leonardo, en Ágreda, o sea, se han hecho varios cribados y la incidencia, aunque nos parecía mucha, realmente no era tal. Ahora los cribados en esta tercera ola sí que están siendo muy importantes, porque claro, haces un diagnóstico en muy poquito tiempo y la incidencia es tan alta que la herramienta es muy útil y muy eficaz. De los 100 positivos que estamos dando al día, 80, 90 que estamos dando en estas 2 últimas semanas, la mitad se diagnostican por PCR en nuestro laboratorio y la otra mitad prácticamente se diagnostican en atención primaria con un test de antígeno y en esos cribados poblacionales, con lo cual depende mucho de la incidencia. En la segunda ola, que se hicieron algunos cribados en algunas poblaciones, salían muy poquitos positivos, la incidencia no era tan alta. Ahora en esta tercera ola sí que estamos teniendo una incidencia mayor y las pruebas diagnósticas nos dan mucho más positivas. Bueno, pues como digo yo, si se hacen más test y detectamos más positivos cuanto antes, pues mejor, porque confinamos antes y evitamos los contagios. O sea, que todas las herramientas al servicio, mejor. Sin duda, sin duda. Y sobre todo la protección, distancia social, mascarilla, etcétera, etcétera. Carmen Aldea, pues ya lo ven, el virus a través de un microscopio en el servicio de microbiología. ¿Cómo se ve el virus? ¿Cómo es? ¿Cómo se detecta? Bueno, nosotros no lo hemos visto, no tenemos microscopio electrónico, ¿no?, de tanta resolución para poder ver la partícula viral. Lo único que hemos visto es un poco su ciclo de amplificación, que es como una curva sigmoidea, es un aumento, una curva ascendente que luego llega a una meseta. Y eso es en nuestras PCRs diarias, ese dibujito. ¿Y es según lo dibujamos? Según sí, a nivel del microscopio electrónico, efectivamente es una partícula esférica que tiene unas proteínas espiculadas, ¿no?, unos ganchitos que salen, que es por donde se fija a la célula para introducirse y multiplicarse. Ya lo ven, una cosa pequeña capaz de hacer tanto daño. Carmen Aldea, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias y felicitaciones a todo su equipo, a usted también por su trabajo, porque bueno, su labor ha mejorado en todo este tiempo, las condiciones, pero yo creo que el trabajo todavía es mayor y no cesa porque estamos en la tercera ola. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Seguimos adelante en este último espacio del ciclo Soria Saludable dedicado a la atención hospitalaria y vamos allá con un departamento clave como es la medicina interna. Nos acompaña Marta León, que es la jefa de servicio. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Recuerdo allá en los albores que conocimos al virus cuando se llegaba a Soria, cuando estaba en Italia y se prepararon un par de habitaciones aquí con presión negativa. Hicimos algún reportaje en la televisión, incluso en el día de Soria. Aquello se manifestó enseguida que no era suficiente, ¿no? Nos desbordó a todos. Pues la verdad que sí, y nos sigue desbordando, que esa es la pena, yo creo. Nosotros, esas habitaciones siempre están montadas en la planta, en la sexta B, en una de la última planta del edificio del Hospital Santa Bárbara, pero evidentemente no fue suficiente. En la primera semana, ya cuando debuta la infección por SARS-CoV-2 aquí en Soria, necesitábamos 25 cada día, porque se producían un incremento de ingresos brutal a diario y los pacientes seguían acumulándose y teníamos eso, una media de 24 o 25 diarios y evidentemente con 2 habitaciones no daba abasto. Recuerdo a una joven de Covaleda sí, que dio negativo. La primera sospecha porque había estado en un viaje... Enclaustrada el fin de semana, enclaustrada, exacto. Es una forma de hablar. El fin de semana finalmente dio negativo y todos pendientes a aquella primera ocupación de una de aquellas habitaciones. ¿Cómo se ha vivido, cómo se está viviendo la pandemia en medicina interna? Pues se vive a diario con muchísima intensidad, con muchísimo trabajo y con cansancio. Ahora ya al final estamos todos muy cansados porque la magnitud de esta tercera ola, que prácticamente está igualando a la primera, tampoco era la esperada, sinceramente,
y hay que abarcarla y afrontarla de la misma forma que afrontamos la primera vez, pero el personal está cansado, muy cansado. Se pusieron en marcha esas dos habitaciones que finalmente se demostraron insuficientes, pero supongo que semanas antes empezaba a llegar gente con cierta sintomatología que no respondía pues, a lo habitual, ¿no? A la gripe. Exacto, desde las últimas semanas de, bueno, en concreto esa joven de Covaleda de la que hablaba, ingresó el día 28 de febrero y hasta entonces no se declaraba un caso sospechoso de un paciente con infección por coronavirus, salvo que viniera de Wuhan, de la provincia, o bien del norte de Italia, de Lombardía. Pero el virus ya estaba circulando. Probablemente estuviera circulando aquí, pero por las instrucciones que nosotros teníamos ni siquiera se podía detectar, porque las sospechas, más allá de esas dos procedencias, no servían inicialmente. ¿Y el comentario cuál era? ¿Cómo viene la gripe este año? El comentario era que cómo iba a llegar esto aquí a Soria. No, pero digo, cuando ya empiezan a llegar pacientes... Cuando empiezan a llegar con una pacientes, sintomatología. y lo vemos, sobre todo con las radiografías, lo que veíamos nosotros era algo que no habíamos visto nunca. Entonces ya había que ingresar a esos pacientes porque venían con insuficiencia respiratoria y con unas placas que concretamente no eran las habituales ni siquiera en la gripe, tanto en afectación pulmonar como en cantidad de gente que presentaba esa afectación pulmonar. Entonces la adaptación fue sobre la marcha y todavía seguimos adaptándonos, de hecho, porque esto es algo que no es una bola de nieve que va bajando por una gran pendiente y se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y que no vemos dónde va a parar. Recordamos que en este mismo espacio el jefe de urgencias nos decía, lo veíamos como una cierta variante de neumonía agresiva, pero al final todavía no se había puesto nombre a la dolencia. Y lo comentaba María José Fernández, jefa de la UCI, la forma de abordar la enfermedad, ese desconocimiento, pues también es complicado. Ahora con el tiempo, aunque la dificultad sigue estando presente, esa oleada de pacientes que llega día a día al hospital, pero también ha cambiado la forma de abordar, ¿no?, el tratamiento. Sí, sobre todo digamos la rapidez en la actuación, que nosotros ya, los pacientes antes venían y la mayoría venían muy malos al hospital y ahora la gente no viene tan grave y sí que conseguimos con las herramientas que tenemos ahora a nivel de tratamientos frenar un poco esa respuesta inflamatoria que genera el virus en determinadas personas, porque no en todos los pacientes se presenta igual. El coronavirus tiene, aunque todo se ha englobado en la COVID, las manifestaciones que tiene la infección son muy variadas, desde la completa sintomatología al cuadro únicamente catarral de un catarro de vías altas bastante leve, a un cuadro digestivo, como una infección gastrointestinal que genera diarrea, que genera dolor de tripa, que genera febrícula, hasta esos cuadros más graves que son los de neumonía bilateral en las radiografías, en las que si no cortamos esa inflamación y en algunos pacientes, aunque actuemos con toda la diana terapéutica, al final acaban haciendo un distrés y por eso pasan a la UCI, porque ya no se puede hacer más. Y junto a los tratamientos, la forma de abordar la enfermedad, supongo esa reestructuración necesaria, obligatoria de los recursos humanos para adaptarse, la división entre zonas COVID, no COVID, todo complicaciones. Claro, los recursos, bueno, no solo personales, los recursos materiales y los recursos estructurales, porque el hospital tiene muros. Y desde marzo hasta ahora incluso se han acometido obras, como ha pasado en la UCI de ampliación, pero concretamente en medicina interna lo que se ha hecho ha sido adaptar plantas de las que ya había para poder mantener la actitud y la atención a otros pacientes que no eran COVID. Entonces el hospital ha tenido en estas 3 olas pues también 3 fases, la fase de la primera hora en la que prácticamente se suspendieron todas las consultas,
en las que se ocuparon todas las plantas con patología por coronavirus, una segunda ola en la que se intenta recuperar la actividad normal, entre comillas, la que nos permite el virus, y esta tercera ola en la que volvemos a estar adaptándonos otra vez, en la que estamos suspendiendo quirófanos, suspendiendo consultas para poder albergar a los pacientes que requieren ingreso hospitalario. Y vosotros sois de aquellos que estáis toda la jornada laboral con EPIs protegidos de arriba abajo, ¿no? De hecho, yo no sé si se me verá, pero tengo una marca aquí de esta mañana cuando pasa la planta, igual que mi compañera de UCI seguro que la tiene también. Sí, tiene nosotros, que resultar agotador. Pues al final a todo uno se acostumbra, pero evidentemente no son las mejores condiciones para trabajar ni para atender a los pacientes, porque aparte de lo que puede hacer un médico a nivel técnico, el tocar, el sentir, el explorar a un paciente con las manos, ahora no lo podemos hacer. Y evidentemente sí es agotador, pero es que no nos queda más remedio, porque una cosa de las que sí hemos visto y hemos aprendido es tanto a proteger a los pacientes como a protegernos nosotros mismos, que eso es súper importante. Supongo que después de haber vivido una primera ola muy dura, sobre todo para la provincia de Soria, una segunda ola más calmada, pero donde ya se venía avisando de que tal vez lo peor estaba por llegar, que es donde nos encontramos ahora, pero de forma paralela también se percibía cierta relajación en el ambiente, Navidades mediante, había que salvar la economía y ahí estabais vosotros en el hospital pensando lo que va a venir, la tercera ola, porque a veces incomoda, la verdad incomoda a veces, ¿no? Y escucharlo todo el rato, viene una tercera ola, no sé si entre todos nos hemos dejado llevar, ¿no? Y arrastrar. Yo creo que la verdad es la gran víctima de esta pandemia y evidentemente es algo que veíamos y que oíamos, como decía Carmen, que venía por ahí, que podría llegar. Al final la primera ola llegó. La segunda ola es verdad que nuestra incidencia fue bastante anecdótica con respecto al resto de Castilla y León. Sí que es verdad que tuvimos los brotes en Valdemaluque, en la residencia de Torralba. Eso fue lo que generó más actividad en el servicio a nivel asistencial, pero lo de ahora es algo que probablemente no dependa solo de la Navidad. A estas alturas a las que estamos, si las últimas reuniones familiares se produjeron el día 6 de enero, estamos a día 29 hoy, el ciclo del virus aproximadamente es de 15 días y estamos teniendo todavía una incidencia altísima de casos, una incidencia altísima de número de ingresos y evidentemente la sociedad tiene que tomar cartas en el asunto y la responsabilidad individual es súper importante, porque es la única forma de parar esto. Nosotros podemos pararlo en el servicio, en concreto en el mío, María José puede pararlo en el suyo, pero tenemos límites, ¿no? Y cuando no lleguemos a más, y es triste decirlo, decir que los recursos materiales tienen un fin, los personales, es verdad que también tenemos un fin, pero damos el 500% como estamos dando ahora, pero llegará un momento en que si seguimos así, se siguen produciendo contagios, se van a seguir produciendo ingresos y no vamos a tener ni personal ni espacio. Bien, pues se puede decir más alto pero no más claro, aludiendo, como no, a su responsabilidad, a la responsabilidad individual de todos. Marta León, muchísimas gracias, felicidades por vuestro trabajo y sobre todo mucho ánimo, porque todavía queda por delante. Esperemos que se vayan reduciendo esos índices, ¿no?, que decías. Esperemos. Yo quiero agradecer a todo mi equipo y a todo el hospital y a mis compañeras y a sus servicios, porque sin la labor que estamos haciendo todos sería imposible que un hospital como de Soria tratara la pandemia como la estamos tratando. Muchas gracias. A vosotros. Llegamos al último de los testimonios de esta 26ª edición de Soria Saludable, dentro de este espacio, de este martes dedicado a la atención hospitalaria, y lo queremos hacer con una sanitaria que está en primera línea luchando contra la COVID y también con una persona que ha pasado la enfermedad. Además fue la primera persona diagnosticada, la primera persona que pasó un mes en la unidad de cuidados intensivos
y también Premio Promecal a los Valores Humanos 2020. Silvia Aceña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. No sé si he exagerado lo de la primera, porque bueno, pero ahí estuviste, ¿no? Sí, conocidas, yo creo que la primera no sería, porque como habrá dicho Marta León, sí hubo casos antes de marzo, pero sí, realmente sí que fui de las primeras, era como algo desconocido, era algo, yo ingresé en principio parecía como los síntomas de una gripe, totalmente, y de hecho ingresé en una planta normal en una habitación compartida, hasta que ya a los 2 días de estar ingresada empezaron a sospechar que podía tratarse de la COVID, y ahí empezó todo. Digamos que son esos momentos bueno, donde una enfermera se protege como se protege habitualmente, pero como decía también Marta, pues toca a los pacientes, se les atiende con la normalidad previa a la pandemia, la que conocíamos, ¿no? Y es en esos momentos donde Silvia Aceña se contagia, en esos primeros momentos cuando todavía tal vez estaba en Italia o ya había 1 o 2 casos por aquí, por España, uno no sospecha que tenga el virus, ¿no? Efectivamente, es que no se sospechaba para nada, o sea, ya digo que lo primero yo pensaba que era la gripe, además sí que estaba vacunada de la gripe, siempre me vacuno de la gripe por la patología de base que tengo, pero empezaron los síntomas, pensé que la vacuna de la gripe no había hecho su efecto y así empezó todo y acabó siendo coronavirus. ¿Y cómo es ese momento en el que se pone Silvia Aceña en manos del equipo de María José Fernández y Dormedica un mes en la UCI? El hecho de ser sanitaria, de conocer pues las enfermedades, el riesgo, saber leer una radiografía, ver en la cara de los médicos también la preocupación, ¿no? Y la intuición, cuando te dicen, bueno, pues esto no sabemos qué es, no sé si a una la alarma más que a un paciente normal que puede ir con preocupación pero también con desconocimiento. Yo la verdad que soy una persona bastante tranquila en ese aspecto, siempre he confiado y confío en todos los profesionales que me han tratado, vamos, estoy súper agradecida. Y sí que es verdad que sí que echabas en falta el poder ver la radiografía que te hacían, que sí que la he visto a posteriori, y bueno, impresionan las imágenes de mis placas sí que impresionan, ver todos los pulmones blancos impresiona muchísimo. Y ya te dicen, bueno, pues un mes tranquila que vas a despertar y esto se ha acabado, y luego cuando despiertas, ¿cómo es? A ver, yo en todo momento estuve consciente. Yo en la UCI pasé 4 noches que no me llegaron a intubar. Gracias a Dios, digo gracias a Dios, que si lo hubiera necesitado, pues bienvenido sea. Pero eran momentos en los que no se sabía cómo tratar la enfermedad. Era algo desconocido, que lo sigue siendo a fecha de hoy, pero ya las cosas han cambiado. Y bueno, pues lo que digo, yo estuve tranquila en todo momento, mi manera de ser es así, hay que ir día a día y a la vista estamos que aquí día que pasa no vuelve y que hay que confiar en el personal sanitario, que a día de hoy están cansados, agotados, pero la calidad sigue siendo la misma de cara a los pacientes que tienen ingresados porque son profesionales hasta, vamos, al 100%. ¿Cómo ha sido ese trabajo ya centrándonos en tu labor en enfermería? Ha habido varios momentos, esa falta de equipos de protección, que ya salió a todos los medios de comunicación, al principio el desconocimiento también sobre la forma de afrontar la enfermedad, y vosotros en primera línea con esa doble vertiente, combatiendo el virus, pero también con mucho mayor riesgo, ¿no? Exacto. En la primera ola sí que es verdad que hubo que transformar el hospital de un día para otro. EPIs no había los suficientes. Cuando se trabaja con EPIs no se trabaja de manera cómoda.
produce una fatiga impresionante, con sudoración, con estrés, no solo físico, sino también psicológico. Y esto ha cambiado con respecto a ahora, que estamos en la tercera ola. Ahora parece que sí que tenemos equipos suficientes, parece que sabemos tratar la enfermedad, o por lo menos, aunque hay mucho y falta mucho por investigar, se trata de otra manera, se sabe lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, y tenemos que confiar también en las vacunas, que es muy importante, el que la población se vacune. Nos gustaría que llegaran más vacunas y con la celeridad que todos deseáramos para que la vacunación se haga en el menor tiempo posible, pero sí que es verdad que hay que tener paciencia y cuando nos toque pues, la hora de vacunarnos, pues todo llegará. Te ha faltado decir lo de que no se pierdan por el camino también, ¿no? Sí, pero bueno, mejor callarnos, porque vamos, hay que ir adaptándose sobre la marcha, porque esto es una odisea, vamos. Bueno, tú también llamas a la puerta de las administraciones, de los representantes políticos, como miembro de SATSE, del sindicato de enfermería. No hay que dejar tampoco, porque no vale con un aplauso desde los balcones, ¿no? Hay que poner más intención y la intención se traslada y se traduce en inversiones, ¿no? Correcto, esta pandemia nos ha demostrado la falta de personal que tenemos y la falta estructural de personal de enfermería. Yo voy a hablar de enfermería, puesto que soy la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería, pero bueno, también falta en todas las categorías, celadores, TCAEs, médicos, y que estamos a la cola de España en este aspecto, a la cola de Europa, y que falta personal en todas las categorías. Pues hay esa demanda. Ya para terminar, ¿cómo habéis vivido las enfermeras, el personal sanitario en general, pues toda esa eclosión, apoyo que hubo en la primera ola, que no sé si se ha ido desinflando después? Nuestra admiración siempre va a estar ahí, pero en ocasiones el comportamiento no va parejo a esa admiración que profesamos, ¿no? Porque parece que decimos una cosa y luego nos comportamos no como nos dicen los sanitarios, sino como nos da la real gana, que es lo que suele pasar en ocasiones. Hay que comprender también que la gente pues, está agotada, pero se han vivido esos momentos muy bonitos que yo creo que hay que tener presentes y que conviene no olvidar, ¿no? Efectivamente, la gente está muy cansada, muy agotada. Yo creo que habrá que confiar en la nueva ministra que tenemos para que todas las administraciones públicas naveguemos hacia el mismo ritmo y no haya conflictos entre las administraciones frente al COVID, que yo creo que eso va a ser fundamental. Pues esperemos, pues ese es un mensaje también decisivo, unidad frente al COVID de las administraciones y ya desde las administraciones a toda la población en general, porque cuando se da ejemplo arriba yo creo que es más fácil ir todos y remar en la misma dirección. Ponemos punto y final. Muchas gracias, Silvia. Ánimo, porque queda mucho trabajo por delante, y ánimo también en esas labores reivindicativas. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros ponemos punto y final a la 26ª edición de Soria Saludable. Ya lo saben, cita organizada por la Fundación Científica Caja Rural. Lo hemos hecho anteriormente, pero queríamos volver a dar las gracias a todos los facultativos, profesionales, servicios sanitarios, de seguridad, incluso representantes políticos que han pasado por este espacio y, como no, al principal artífice de este ciclo de Soria Saludable, el doctor Juan Manuel Ruiz Liso. En un par de semanas recogeremos las conclusiones de este ciclo, de estas varias jornadas que hemos venido celebrando desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Soria, a los que también damos las gracias por prestarnos este espacio, donde yo creo que se han mantenido todas las distancias de seguridad y todas las prerrogativas que nos venían desde las diferentes administraciones, y reiterar una vez más las gracias a Juan Manuel Ruiz Liso por confiar en la 8 Soria y también en el Día de Soria para divulgar estas jornadas que se han podido hacer sin público, pero de una manera diferente, pero yo creo que hemos conseguido llegar hasta sus hogares. Así que aquí despedimos Soria Saludable
Por favor, cuídense mucho.